Comenzamos entonces a ver ahora las causas eficientes. Las causas eficientes que producen el derecho. Esto es lo que llamamos la actividad jurídica. Entonces, ¿qué es la actividad jurídica? Es los actos humanos, especialmente de la voluntad, que producen derecho. Entonces, es muy sencillo, porque ahí están los contratos. Si uno aprueba con su voluntad firmar un contrato, pues ha creado un derecho. Si uno aprueba con su voluntad una norma, pues ha creado el derecho y ha cambiado la situación jurídica anterior. Por eso es actividad de la voluntad jurídica. Y veremos lo jurídico y lo antijurídico, efectivamente. Las normas injustas, los pactos injustos, qué sucede, si son derecho o no son derecho. Comencemos pues con la actividad jurídica y la noción de los actos jurídicos. Entonces, la próxima semana veremos otros actos que producen derechos. Son la actividad de la inteligencia. La inteligencia puede producir derecho con ciertos actos. Los veremos más tarde. Esto es la próxima semana. Ahora nos centramos en los actos de la voluntad que pueden producir derecho. Y a esto llamamos actividad jurídica. Es cualquier acto de la voluntad que genera efectos jurídicos o concreta el espacio jurídico. ¿Ok? Me parece que es más o menos sencillo. Espero. Es cualquier acto de la voluntad que genera efectos jurídicos o concreta el espacio jurídico. Aquí hay un problema terminológico porque la escuela francesa utiliza la palabra actos jurídicos para referirse a unas cosas concretas. Los alemanes, los pandectistas, utilizan las palabras actos jurídicos y hechos jurídicos muchas veces para referirse a las mismas cosas que los franceses, o algunas veces es un poco distinto. Hay una confusión terminológica. Por eso yo he procurado aquí no utilizar la palabra actos jurídicos, sino actividad jurídica, para no liarme con ninguna de las dos escuelas. ¿Ok? Esta es la razón por la que utilizamos actividad jurídica. Y los ejemplos son claros. Cuando yo pongo mi voluntad en hacer un pacto con ustedes, pues bien, creamos una obligación, un acto jurídico. Cuando votamos, es un acto jurídico, ¿no? Por el presidente y sale elegido, pues es un acto jurídico. O una decisión del Parlamento de aprobar una norma. Todos estos tienen efectos jurídicos. Sale elegido un presidente, se obligan las partes, se obliga a la sociedad. Ojo, también los crímenes. También los crímenes son actividad jurídica, obviamente injusta. ¿Pero por qué? Porque recuerden, estamos hablando de las fuentes del derecho. Y los crímenes, desde luego, por ejemplo, tienen consecuencias jurídicas. Vi a Christel en una foto rascándose la cabeza en el examen, pobre. Entonces, supongamos, que en un acto de desesperación, ella hace un crimen después del examen. Bueno, obviamente eso no le va a generar derechos a ella, sino probablemente muchas obligaciones. Bueno, después hablaremos del parcial. Probablemente si dañó a otra persona tendrá que indemnizarle. Si esa persona perdió el empleo, tendrá que pagar un resarcimiento, algo así, compensaciones, indemnizaciones. Quizás incluso tenga que ir a la cárcel, ¿no? Esto es cualquier delincuente, cualquier criminal o cualquier persona que incluso de buena fe hizo algo que perjudicó a otro, probablemente merezca ser, tiene consecuencias jurídicas. Cambia el derecho para una y otra persona. Y por eso lo ponemos aquí. Esta es la razón de la que hablamos de esto, ¿no?
Incluso los crímenes cambian el derecho de las personas, generan deudas, generan derechos para otras personas a reclamar indemnizaciones, por ejemplo, y por eso podrían ser considerados en cierta medida fuentes de derecho, porque cambian y crean nuevas situaciones jurídicas. La actividad jurídica tiene algunos principios. Hay una jerarquía. No es lo mismo que el presidente dicte una norma que el Parlamento dicte una norma, o que la Asamblea Constituyente dicte una norma. Hay una jerarquía de normas, como ustedes saben. También lo mismo, ¿no? No es lo mismo que el padre de una norma dicte qué es lo que se debe hacer en la casa de cada uno que el que dirige una compañía. También tiene cierto poder de dictar y organizar cosas dentro de la compañía, ¿no? Exige un nivel de formalización. Es la forma de la voluntad que dice quiero, ¿no? Pero tiene que expresarse al menos en un lenguaje, en unas palabras, o por escrito, o en medios digitales. Tiene una forma siempre en la que se expresa la voluntad. Por eso hablamos de una cierta formalización. Verbal o escrita, es lo que suele decirse, puede concretarse un poco más, incluso. Bueno, una adecuación. Entonces, ¿qué significa adecuación? La actividad jurídica es justa cuando persigue fines, valores y principios humanos. Si estamos en el régimen de los nazis, bueno, desde luego ciertas normas en ese régimen iban contra la dignidad humana. No perseguían fines humanos, ni valores humanos, ni principios humanos. Por lo cual, aunque era formalmente vigente, no tenía esa adecuación de sentido y le faltaba lo más importante. La equidad. Este es otro principio que es muy, muy interesante. ¿Han escuchado ustedes hablar de equidad alguna vez? ¿Qué es la equidad para ustedes? Melissa, sí, dime. Es como cuando se da a cada uno lo que se merece. Que se da a cada uno lo que se merece, eso parece ser más la justicia, me parece. ¿Alguna otra persona ha escuchado de la equidad? Sí, Manola, Jimena, sí. ¿Sí me escucha, licenciado? Sí, te escucho. Yo pienso que es básicamente no favorecer el trato, pues, de otra persona que perjudique a otra. Bueno, al menos no perjudicar a otra, efectivamente. La adecuación del derecho a cada caso concreto, bien. Veo que han puesto varias cosas en el chat. ¿Y qué pasa con los concretos que no buscan ningún valor, son injustos? No, digo, una cosa es injusto o ajurídico, que no. Pero digo, todos persiguen algo más o menos valioso, al menos la seguridad del tráfico jurídico y todo eso. Estoy contestando a Álvaro. Bien. La equidad no es lo mismo que la justicia. Esa es una primera cosa, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Generalmente se decía que es algo más, ¿no? Algo más que la mera justicia. A veces en el mundo anglosajón hay todo un grupo de fallos, de sentencias que hablan de la equidad. Dicen, unas cosas son los fallos del common law, que rigen, como quien dice, lo justo, lo exacto, y la equidad es como un poco más misericordioso. Suelen poner este gráfico que les muestro, ¿no? La realidad es que, bueno, muchos, digo, hay diferentes posiciones. La igualdad es darle a todos lo mismo, pero muchas veces los pobres, las personas más desventajadas, tienen poco acceso a las cosas que... La equidad, dicen, bueno, es incluso darle un poco más al más débil, ver las desigualdades, tener compasión. De hecho, en la antigüedad solía definirse a la equidad como justitia, dulcoria, misericordia temperata. Esta es una definición del cardenal Ostiense. Justicia, la justicia es la misma justicia,
pero con algo de dulce, ¿no? Aliviada con la misericordia, temperada, bueno, mesurada con la dulce misericordia, más o menos, ¿no? La traducción. Es decir, es la misma justicia, pero con algo de misericordia. Esa es la idea. Si, por ejemplo, yo soy un juez que tengo enfrente mío un criminal, tengo que dictar una sentencia y le puedo poner entre 5 y 10 años de cárcel, y veo que cometió el crimen, pero bueno, también tenía mala formación, la vida de él había sido un desastre desde la casa porque no tuvo una gran familia, etc. Pues, ¿cuánto le vamos a poner de pena? Pues lo mínimo, entre 5 y 10 años, 5. Ha sido mesurada esa justicia con una cierta misericordia, Esta era un poco más la idea de los antiguos, yo diría. La definición que a mí más me gusta de equidad va más allá. No es solo misericordia. Y aquí sigo a Javier Herbada. Javier Herbada decía que es no solo la virtud de la misericordia, sino cualquier virtud. Es la actuación voluntaria que define el derecho, realizada según misericordia, desde luego, pero también con prudencia y también con puntualidad y según toda virtud. Porque ¿qué pasaría que si a esa misma persona, por ejemplo, no la sentenciamos? Decimos, bueno, pobrecito, y el juez nunca pone a nadie en cárcel, nunca. Y ningún juez pone en Guatemala a nadie en la cárcel, ¿no? Uno diría, bueno, mucha misericordia, pero no hay justicia aquí. Aquí uno puede robar, hacer cualquier acto de corrupción y nadie se va a la cárcel. Con lo cual, no parece que sea bueno eso. Y eso, en el fondo, no es tampoco ni justo y, según Herbada, ni es equo, porque también va contra la prudencia. Digo, se crea un caos en la sociedad si no hay sanciones, con lo cual también hay que poner algo de prudencia. O hay gente que nunca recibe sentencia porque pasan los años y el juicio se estanca, ¿no? Pues la justicia y la equidad exigen especialmente también puntualidad. Y también otras virtudes. Yo qué sé, razonar bien la sentencia, escribirla con un lenguaje claro, legible, que las partes entiendan, que convenza. Hoy día se habla mucho del poder de convicción de las sentencias. Bien, esto es. Y por eso me parece que vamos a ver, podríamos incluso hablar. No solo hay 3 posibilidades, hay muchas más. Podríamos pensar, el juez puede tener muchas posibilidades que la equidad le puede abrir los ojos. Mira, no solo darle más, bueno, también quitar las barreras o decidir las cosas de otro modo, efectivamente. Esto que decimos de las sentencias de los jueces aplica no solo a las decisiones de los jueces, sino también a las decisiones del Parlamento, de la Asamblea Constituyente, del presidente, de cada padre y madre en su hogar, de los jefes de cada empresa, etc. Porque es lo mismo, ¿no? En todo eso, la actividad humana, los actos de la voluntad deben de ser justos y ecuos. Por eso elevamos a la equidad a un principio del derecho. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos la equidad? Es importante eso. Es una cosa que vale mucho entender. Muy bien. Seguimos entonces hablando esta vez de los actos jurídicos. Los actos jurídicos, aquí ya utilizamos un lenguaje más técnico. Estamos siguiendo un poco más alguna escuela aquí. Es un acto realizado por uno o varios sujetos de derecho con una intención jurídica. Intención jurídica. Entonces, esto es más la escuela francesa. Es decir, si yo busco que algo tenga un efecto jurídico, pues eso es un acto jurídico. Una compraventa. Yo puedo decir, no, yo lo que quiero es la computadora que estoy comprando, ¿no? O el helado para comérmelo, ¿no? Sí, pero
pero a la vez estás queriendo dar dinero, y por eso das el dinero, para tener un objeto consumible o no. Entonces, eso es un acto jurídico, porque mi intención también se posa en ese efecto. De tal manera que si yo no quisiera eso, no se daría. No, yo digo, si yo no quisiera recibir el helado, pues no doy el dinero y no pongo mi voluntad en eso, ¿no? Digo, ese es el acto de compraventa. Entonces, es un acto jurídico, puede ser justo o injusto, dicho sea de paso, ¿no? Y entonces aquí suelo hablar esto de la vida de los actos jurídicos. Seguramente estas cosas les sonarán. Hay otra materia que es obligaciones o algunos le llaman alguna parte del Código Civil o los actos jurídicos o los contratos también, ¿no? Para que un contrato sea válido, para que un acto jurídico sea válido, pues necesita varias cosas para que tenga una vida perfecta. Primero, que los involucrados sepan hacerlo. Por ejemplo, si yo no sé lo que es el trueque, digo, aunque no tenga las palabras correctas, no puedo realmente, será muy difícil que yo ejecute un trueque. El trueque es casi para niños, pero hay otras figuras jurídicas, por ejemplo, que necesito yo saber. Si yo no lo sé lo que es un leaseback, no puedo firmar un leaseback, porque yo tengo que saber todas las consecuencias de un leaseback, ¿sí? Ok. Entonces, aparte de saberlo, pues tengo que querer, no basta saber. Yo puedo tener miles de contratos en la cabeza, pero no se dan a cabo sino hasta que yo pongo efectivamente el consentimiento, mi voluntad. Entonces, ese es otro requerimiento. Que los involucrados puedan hacerlo. Me acuerdo que yo tenía en mi familia una persona muy pequeña de 4 años que estaba convencido y decía, quiero casarme, ¿no? Quiero contraer matrimonio. Entonces los papás les decían, bueno, ya con el tiempo tú vas a contraer matrimonio. No, decían, no, yo quiero ahora. Los niños no quieren nada para 10 años. No, digo, todo lo quieren ahora. Bien, no podía, falta de capacidad. No podía ejecutar ese acto jurídico porque, bien, falta de capacidad, efectivamente. De ahí que lo hagan bien, efectivamente. Hay contratos muy regulados, muchas veces una letra de cambio, si no pongo ciertas palabras, en muchos países no vale la letra de cambio, el pagaré. Y finalmente que surta los propios efectos. Eso ya es eficacia. Esto es la vida perfecta de un acto jurídico. Si ustedes quieren saber si un acto existe y es válido y es eficaz, tiene que cumplir estas 5 cosas. ¿Ok? Esa es la idea. Tiene que cumplir estas 5 cosas. En cambio, si no cumple eso, pues no tendrá una vida perfecta, tendrá otro tipo de vida. Puede ser válido, por ejemplo, si reúne los elementos esenciales, pero, por ejemplo, hay algo que obsta a su eficacia. Efectivamente, algo obsta a su eficacia. Y aunque nació válido, nunca se ejecuta. Firmamos una compraventa de un bien, pero nunca una persona la paga ni otro da el bien. Nunca, no es eficaz. Es válido, pero no es eficaz. Y después pueden decir lo contrario, ¿no? O no existente. No existente. Aquí, lo contrario de válido es nulo. Y lo contrario de no existente es existente. Es bueno diferenciar estas dos cosas. No sé cómo estén las cosas en Guatemala, pero en muchos países es muy bueno diferenciar estas cosas porque si ejercen la profesión les pueden ahorrar muchos años de juicio. No es lo mismo un acto válido o nulo que un contrato no existente. Nulo tiene una cierta precaria vida. No existente no ha nacido para nada. El ejemplo más sencillo, si yo el día de hoy me aparezco aquí y saco mi billetera y les muestro mi carnet de identidad, ¿no? Y en vez de mi foto aquí sale un Mickey Mouse con 2 orejas así enormes, yo le digo, mire,
Yo soy Mickey Mouse. Ustedes van a pensar, el profesor se volvió loco. No solo en el examen, sino también en, en la clase. Y probablemente sea verdad. Pero, y esto es interesante, si yo firmo un contrato como Mickey Mouse, ese contrato no tiene la apariencia de válido. Digo, porque es evidente que Mickey Mouse es un personaje de ciencia ficción. No sé si se dan cuenta. Y yo pongo ahí los 3 dedos para que firmar. No, es evidente de que ese contrato no existe. ¿Sí? Y como es evidente que no existe, no tengo necesidad de ir a un juicio para anularlo. Muy distintos son los contratos que nacen válidos y tienen o nacen nulos, pero tienen una apariencia de validez. Nacen nulos porque, yo qué sé, la parte no era capaz, no tenía el poder suficiente para firmar el contrato, 1000 cosas pueden pasar. Pero esa apariencia de validez hace que sea necesario ir a juicio. El contrato no existente simplemente se toma como no existente. Para que no exista un contrato, hace falta que no se den los elementos de la esencia. Si se dan al menos los mínimos elementos de la esencia, el contrato es nulo, pero no es inexistente. Muy bien. Más lo pueden revisar en el código, pero en el fondo es eso. Sí, repito una vez más. Para que el contrato exista, aunque sea de manera nula, necesita los elementos de la esencia. Si no tiene los elementos de la esencia, será inexistente y entonces no hará falta ir a juicio y se podrá uno ahorrar bastantes años. Precario, Solo, bueno. licenciado, perdón, ¿cuáles son los elementos de la esencia? Los que están en requisitos para una vida perfecta. Sí, pero son 1, 2, 3 y 4. Son los 4 primeros. El quinto no. Pero es en general. Pero en cada contrato verás que hay algo más concreto. Por ejemplo, en el pagaré normalmente hay una forma específica que se pide. En el contrato de matrimonio la capacidad es muy concreta, ser mayor de edad, ser puber al menos, digo, porque es un contrato relacionado con la cuestión sexual, como sabes bien, ¿no? Muy bien. O sea, que cada contrato tiene sus elementos de la esencia. Y ahí está el truco para saber si es algo inexistente o nulo. ¿Ok? Muy bien. Eficacia, pues que sea eficaz, ya lo veremos. Y extinto pasado. Si ya pagué y ya me dieron la computadora, extinto, se cumplió. O pueden terminar de manera normal o anormal. Eso realmente lo verán. Hablemos de la eficacia, el último requisito de la vida perfecta. Puede haber una ley que sea retroactiva. Normalmente están prohibidas las leyes retroactivas. Solo hay un caso, bueno, ahí pueden haber más casos, pero un caso es muy famoso en que se permite la retroactividad de la ley. ¿Lo conocen? Cuando favorece al reo. Efectivamente, Melissa, muy bien. Efectivamente. Pero si no, no. Entonces, eso es no solo rige para el tiempo previsto, sino para atrás también. Ok. La actividad normal, digo, es un contrato que lo firmamos de trabajo por un año y esa persona trabaja un año y esa es la actividad normal. Y la superactividad, ultraactividad, posactividad o hiperactividad. ¿Habían escuchado de eso o no? ¿Sí o no? No, ok, muy bien. Eso es lo contrario. Una ley, por ejemplo, que solo regía por un año, por ejemplo, en el 2019 hubieron muchas medidas para el coronavirus que hoy día no existen en muchos países, ¿sí? ¿Ok? Y con esas medidas se firmaron muchos contratos, por ejemplo, ¿no? Y aunque sea por medios digitales y algunos países ya no permiten de nuevo, bueno, muchas cosas más. Si ahora le toca a un juez juzgar, yo qué sé, esas
esos actos jurídicos que se ejecutaron en el año 2020, si ahora le toca a alguien juzgar eso que se ejecutó bajo unas leyes que ya no están vigentes, que solo estuvieron vigentes en el año 2020, ¿qué leyes debe aplicar? No las que hoy en día están vigentes, que no se conocían en esa época, sino las leyes del 2020. Con lo cual, los jueces, incluso aunque la ley esté derogada, para los casos anteriores, los actos jurídicos que se crearon en esa época, debe aplicar las leyes. O sea, hoy aplica las leyes del pasado a hechos del pasado, por supuesto. Ese es un caso de superactividad. ¿Se entiende? Es como que la ley sigue vigente pese a estar derogada para ciertos procesos, para ciertos casos. Normalmente los casos del pasado. Pueden haber otras excepciones, pero es más o menos para que entiendan el concepto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? La retroactividad, actividad y superactividad. Bueno, muy bien, perfecto. Ya tienen otro concepto más en la cabeza. Estos son conceptos que les van a servir para cualquier área del derecho. Muy bien, ya hemos visto eso y ahora veremos la actividad jurídica, tipos de actividad jurídica. Y aquí no les voy a contar muchas cosas nuevas, pero se las voy a contar de manera organizada. Ulpiano decía que la jurisprudencia, el derecho, la ciencia de las cosas divinas y humanas. Muy bonito eso, ¿no? Efectivamente. La verdad es que entendiendo más a Dios, se entiende más qué es lo justo, efectivamente, y nos hacemos más justos. Eso es muy profundo. Pero lo que quería fijarme ahora no es la parte teologal, sino la segunda parte de la sentencia de Ulpiano. Es la ciencia de lo justo y de lo injusto. Efectivamente, en nuestras aulas no solo estudiamos lo que es justo, también estudiamos derecho penal, los crímenes, las cosas peores, y vemos qué consecuencias tienen el derecho. Efectivamente, porque cambian las situaciones jurídicas, son fuentes de derechos y de obligaciones. Efectivamente, eso es lo que lo ponemos acá. Bien, entonces, clases de actividad jurídica pueden haber infinitas clasificaciones. Según el objeto de la voluntad, puede acceder, pongo mi voluntad en una acción o en no hacer nada, omisiones. En querer, yo quiero casarme con alguien. En decidir, quiero aprobar esta ley. En elegir, elijo este carro y no el otro para comprar. En poseer, mover. En la obligación de actuar, puede haber actos obligatorios u opcionales. Puedes hacer esto o debes hacer esto, ¿no? Leyes muy distintas. La regulación, actos reglados, tipificados, normados o no. Hay contratos que están absolutamente regulados, ¿no? Normalmente muchos actos con la banca, con el derecho bancario, está absolutamente regulado por todo lado. Y hay otros que no hay regulación, ¿no? Normalmente hoy en día los contratos por internet carecen todavía de bastante regulación. Poco a poco se van regulando más. Esos son, actos tipificados. Los crímenes son tipificados. Si no está tipificado, no es crimen, como ustedes saben, ¿no? Nulo crimen sine lege. La generalidad. Hay actos más generales y más particulares. Cuando uno comienza un gran negocio jurídico de muchos millones de dólares, normalmente se firma un precontrato, ¿no? Un memorando de entendimiento, ¿no? Pues una cosa muy general, ¿no? Conforme uno va afinando los detalles, ya firma el contrato más concreto, ¿no? Bien, la duración en el tiempo puede ser el tracto único, por ejemplo, compro un helado, ya, terminado. Tracto sucesivo, bueno, pues contrato a una persona para que trabaje conmigo un año o mucho tiempo. Eso es trato alargado durante mucho tiempo. Según la justicia, hemos visto que hay actos injustos, según la intención. Esto que está en rojo, traten de poner especial atención en eso. También puede estar en el próximo parcial esto, porque es importante, ¿no? Entonces, pueden haber actos o negocios simples. Actos, si solo pongo yo mi voluntad, negocios cuando
negocio con otra persona u otras personas. Acto es más o menos software, cuya intención no es causar algún efecto jurídico determinado. Entonces, aquí estamos hablando de actividad jurídica. Entonces, eso sería un acto simple. Si yo no pongo mi voluntad, acto jurídico, yo pongo mi voluntad en que haya un efecto jurídico concreto. Pago y me das una cosa. Pero en los actos no jurídicos, sino actos simples, bueno, negocios simples, yo no pongo mi voluntad en ese efecto. Pero puede haber consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la amistad. La amistad es entre dos personas, por eso no es un acto, es un negocio simple. Yo no pongo mi voluntad en algún aspecto jurídico, ¿no? Mi amigo debe de hacer algo o yo debo de darle algo. No, es una cosa indeterminada. Somos amigos, ahí cuando quieras te ayudo, bueno, al menos soporte emocional, pero no hay ninguna obligación concreta ni nada concreto. Desde luego, el derecho protege la amistad, ¿sí? O un delito también. Eso es un acto simple, no es un acto jurídico propiamente. Un delito es, yo no busco, yo qué sé, yo no mato para irme 10 años a la cárcel, ¿no? Esa no es mi intención. Yo mato porque tengo una serie de pasiones, detesto a esa persona, estoy salvando el planeta o lo que sea, ¿sí? Pero mi intención no es irme a la cárcel 10 años, ¿no? O la pena de muerte. No, obviamente esa no es mi intención. Sé que puede ocurrir eso, pero o algo parecido, pero eso no es lo que busco. Actos en negocios jurídicos. Aquí sí es la intención, es un efecto jurídico determinado. Un pacto, bueno, lo que sea del pacto, ¿no? Otra clasificación, según los sujetos involucrados, pueden haber negocios cuando hay varias personas, decisiones, cuando es mi decisión, o la decisión del Parlamento, o la decisión del presidente, como se dan cuenta. Para tener una decisión hace falta tener un poder que influya, y yo decido esto, por ejemplo, incluso por poder privado. En mi casa se hace esto, porque yo soy el padre, ¿no? O yo soy la madre, ¿no? No sé cómo sea en cada cultura. Aquí el padre es el que manda, en Italia es la madre la que manda. No sé cómo sea allá en Guatemala. Bien. Entonces pueden haber decisiones personales que solo me afecten a mí, un voto, un juramento, o decisiones jurisdiccionales que afecten a otros, ¿no? Que pueden ser decisiones jurisdiccionales generales, una ley, toda la comunidad debe cumplir eso, o decisiones jurisdiccionales específicas que obligan a determinados gobernados. Por ejemplo, la autoridad puede decir, tú tienes que pagar algo especial porque hizo una contribución especial, se llama en muchos países una especie de impuesto, pero solo para la persona, porque recibió un beneficio extraordinario que no se le dio al resto de sus ciudadanos. Entonces, es una resolución que dice, tú me pediste esta frecuencia para la radio, yo te doy solo a ti, no a todo el Ecuador, no a todo Kenia aquí, o no a ti. Es una resolución para ti específica, no para todo el país. No es general, sino específica. ¿Ok? ¿Se entendió esto, la clasificación? Especialmente lo que está en rojo. Pues me parece que pongamos unos ejemplos para hacer un doble test, a ver si entendieron. Ok, entonces, primero, bueno, esta persona que está, bueno, pongamos este ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Saben lo que es eso, no? Efectivamente, supongo que sí. Muy bien. Pinky Promise. ¿Es eso un acto simple o un acto jurídico? ¿Un negocio simple o un negocio jurídico? ¿Acto o negocio primero? ¿Acto o negocio? Es simple. Acto. No, acto es, bueno, yo diría que más es negocio porque es entre dos o más, ¿sí?
Necesitas 2. Muy bien. Entonces, es un negocio simple si es que no estás obligado a nada. Pero si te obligas, digo, ahí sí, efectivamente. Bien. Muy bien, entonces al menos la primera acertaron. Vamos a poner cosas más difíciles, vamos a ver. Esta es un poco más complicada. Guardar un secreto, guardar unos documentos en una caja fuerte para que nadie se entere. Son los documentos de la empresa. El jefe de ustedes se lo entrega para que lo guarden y nadie se entere de... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ustedes están haciendo una acción. Primero, ¿es un acto o negocio jurídico? Parece que es negocio si el jefe de ustedes se lo pide, porque ahí hay 2 personas, se dan cuenta, 2 personas, y ustedes están... Si hay 2 personas, negocio. Y hay un acuerdo de voluntades ahí. En guardar un secreto. Y entonces es un negocio jurídico. Probablemente esté haciendo algo, es una acción, pero dentro de un negocio jurídico, porque hubo un acuerdo con el jefe. ¿Se dan cuenta? Si no hubiera las 2 voluntades, no sería secreto eso, ¿sí? Efectivamente. Ok, ya se dan cuenta que aquí se puede complicar. Este me parece que es más sencillo. ¿Qué es este? Este es un bribón que está corriendo con el maletín lleno de plata después de haber hecho un acto de corrupción en el gobierno. ¿Qué es eso? ¿Un acto o un negocio? Un acto, bien. Es un acto. ¿Y es un acto simple o un acto jurídico? El acto jurídico busca un efecto jurídico determinado. ¿Este señor busca ir a la prisión? No, está huyendo de los policías, ¿no? Es un acto simple, efectivamente. Ok, pongamos otro ejemplo, ¿no? De nuevo nuestro resumen. Este señor que está cuidando a los presos de una cárcel, ¿qué está haciendo con eso? Es un negocio. ¿Entre quién? Muy bien, efectivamente. Él está contratado por el Estado seguramente para estar ahí. Entre él y su jefe, que es el Estado, efectivamente, y el gobierno. Es un negocio jurídico. Y él está cumpliendo el deber de vigilar, efectivamente. Efectivamente. Pueden haber más cosas. Si él le pide algo a alguien, pues ahí. Si él le pide al preso, no hagas eso, a un preso, pues eso ya es una decisión del guardia, no general, no es que está pidiendo a todos los presos, sino específico, a ese preso. No hagas eso. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, estos son los Boy Scouts, ¿no? Los Boy Scouts están haciendo su juramento, ¿no? De hacer una obra bueno todos los días, ¿no? No sé si ustedes han sido Boy Scouts. Un juramento. Entonces, es entre muchos o solos. Con lo cual, ¿es acto o negocio? No, el juramento es acto. Basta mi voluntad, lo hago. No importa que el otro diga, acepto tu juramento o no acepto. Yo hago mi juramento. ¿Se dan cuenta? No dependo de la voluntad de otro para que el juramento sea válido. Por eso es un acto. ¿Y es un acto jurídico o un acto simple? Un juramento. ¿Qué pasa si no cumplo por ejemplo, juro a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad ante el juez, ¿no? Digo, al infierno por mentir. Bueno, pero jurídicamente, no teológicamente. Si miento y digo la mentira, pues perjurio.
y perjurio es un delito, ¿se dan cuenta? Entonces, el juramento es un acto jurídico porque persigue afianzar la prueba. Si yo juro algo, como que estoy poniéndolo en prueba, y por eso se castiga. Si me mientes, eso es un delito y te vas a la cárcel y te vas al infierno. No, eso no digamos porque... Bien. Ok, podríamos decir que sí. Y podríamos decir que más bien dentro de los actos jurídicos es una decisión personal, porque me afecta solo a mí. Depende de solo mi voluntad y me afecta solo a mí. ¿Me sirve la prueba o no me sirve? Pero yo estoy jurando, me afecta a mí. No afecta a otro. Yo no juro que tú me pagarás. No. Juro que yo te pagaré. Es solo el que me afecta a mí. ¿Sí? Juro que yo haré esto. No juro que las estrellas saldrán. No. Eso ya no depende de mi voluntad. Muy bien. Entonces, este arquitecto o ingeniero que está construyendo la casa, ¿qué está haciendo? Está bajo un negocio, efectivamente, está construyendo la casa para otro, un negocio jurídico, efectivamente. Bueno, negocio jurídico o negocio simple. Negocio jurídico o negocio simple. Jurídico, porque busca unos efectos. Tú me vas a pagar mi sueldo y yo te voy a construir la casa. Efectivamente. Pongamos otro ejemplo. No sé si saben qué es esta foto. Esta foto es de Londres. Londres, y este es el Parlamento de Londres. Aquí se hacen las leyes desde el año 1300, me parece, 23 o algo así, ¿no? En Londres, ¿no? Y entonces, y esa es la torre famosa, y bien. Entonces, este Parlamento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dicta? Leyes, obviamente. ¿Y esas leyes qué son? ¿Actos o negocios? Es jurídico, efectivamente, es jurídico, no es simple. Es un acto, perfecto. Es un acto porque es el ente del Parlamento el que toma una decisión. Esas decisiones, bueno, son decisiones. ¿Qué tipo de decisiones toma? ¿Decisiones personales, jurisdiccionales o generales o jurisdiccionales específicas? Generales, cuando dicta leyes, efectivamente las leyes para todo Inglaterra. Alguna vez también puede dictar una decisión para alguna persona en concreto que sería a ti, te vamos a condecorar, ¿no? Entonces es solo una persona, esa es una decisión jurisdiccional específica, pero generalmente son decisiones jurisdiccionales generales, efectivamente. Generalmente general. Cuando condecora a una persona, solo en ese caso es específica. Bien, yo creo que más o menos lo han entendido. ¿Conocen este palacio? Perfecto, ahí se toman las decisiones en Guatemala sobre los casos más importantes, ¿no? El Palacio de Justicia. Perdón. Las sentencias de los jueces, ¿qué son? No, ahora sin... Son negocios. El juez puede tomar la sentencia, puede decidir lo que sea sin la voluntad de otros, ¿se dan cuenta? Con lo cual no sería negocio, sería acto, efectivamente. Acto jurisdiccional es una decisión, es una decisión jurisdiccional, muy bien, pero personales no para ellos. No es que ellos deciden hacer algo, ¿no? Como un testamento. Yo daré, no. Es una decisión específica, muy bien, jurisdiccional específica, para otra persona, efectivamente. Muy bien, eso está muy bien. Muy bien, esto es un testamento. Un testamento, supongamos. ¿Qué es un testamento? Estamos haciendo varias pruebas, ¿no? ¿Es un negocio? No, porque no necesitas la voluntad de otra persona. ¿Qué pasa si el testador
está en desacuerdo con toda la familia, ¿puede hacer el testamento? Sí, basta su voluntad, no necesita la voluntad de otras personas, es un acto jurídico. Jurídico porque busca. ¿Y es un acto jurídico que es una decisión personal o es una decisión general o es una decisión específica? Es personal, para mis bienes, efectivamente. Muy bien, Daniela, muy bien. De ahí, bueno, es un contrato. Bueno, eso ya hemos dicho que es un negocio, porque en un contrato necesitas las dos voluntades. Y es un negocio jurídico porque busca un efecto jurídico, ¿sí? Si no hay las dos voluntades, no existe. En cambio, en un testamento, si no hay dos voluntades, el testamento, si es la voluntad del testador, existe. ¿Ok? Muy bien. Con lo cual hemos visto ya más o menos a la rápida la noción de actividad jurídica, los tipos de actividad jurídica y los principios.